La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Estamos hoy a viernes 24 de noviembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 19 versículos 45 al 48. Recordarte que, como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno. Vamos a comenzar escuchando con mucha atención la palabra del Señor de hoy. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Entonces, mi querida alma contemplativa, hoy me gustaría hablar sobre las casas de oración. Porque Jesús dice, escrito está, mi casa será casa de oración. Lo primero que me gustaría decir es que nuestros templos no los debemos ver sobre todo como lugares de reunión. La principal función del templo no es ser un lugar de reunión. La principal función del templo es ser una casa de oración. De manera que tenemos que intentar hacer todo lo posible y cuidar todos los detalles para que nuestros templos sean de verdad casas de oración. Que nuestros templos sean lugares donde se pueda orar bien. Y que nuestros templos sean lugares que inviten a la oración. Queridos sacerdotes, y vosotros, queridos seminaristas, en un futuro, cuidad mucho que los templos que están a vuestro cargo sean casas de oración.
Me gustaría aquí decir que, por desgracia, muy frecuentemente nuestros templos no se da en ellos un ambiente de oración, porque hemos perdido mucho esta sensibilidad de que el templo es un lugar de oración y lo vemos más como un lugar de reunión. Y entonces muchos detalles no se cuidan para que el templo invite a la oración. Pero aquí quería decirte, querida alma contemplativa, que tengas cuidado, porque es fácil caer en la crítica. Criticar a aquellas personas que, a tu modo de ver, no hacen lo que deberían hacer para que el templo sea un lugar de oración. Yo quiero decirte, querida alma contemplativa, que es muy importante que no caigamos en la crítica. Tú haz lo que esté en tu mano para que el templo sea un lugar de oración. Pero no critiques a nadie. No critiques a otras personas que no lo cuidan, que no tienen esa sensibilidad, porque la crítica hace muchísimo daño y el pecado de la crítica es un pecado muy frecuente. Y el alma que entra en la crítica, que son pocas las almas que no entran en ella, está convirtiendo su alma, que debe ser casa de oración, en cueva de bandidos. Entonces ten mucho cuidado. No critiques. Ahora me gustaría hablar de los monasterios contemplativos como casas de oración. Hemos dicho hasta ahora que el templo tiene que ser una casa de oración. Bien, pues el monasterio contemplativo, una casa donde viven contemplativos, debe ser toda la casa de oración, no solo el templo, sino toda la casa. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad contemplativa, pues nuestra misión, una cosa que tenemos que cuidar es que no solo la capilla sea casa de oración, sino que toda la casa donde vivimos, toda ella entera, sea casa de oración. Por lo tanto, los contemplativos debemos cuidar que todo el lugar donde vivimos, toda la casa, invite a la oración y tenga un clima de oración,
Para ello, evidentemente, una de las cosas más importantes, no la única, pero una de las cosas más importantes es cuidar el silencio, el clima de silencio en toda la casa. Vamos a hablar ahora de las casas de los seglares. Las casas de los seglares tienen unas características diferentes a las casas de los contemplativos, evidentemente. Pero es muy importante que cuides que en tu casa haya un lugar destinado a la oración, para que también, en este sentido, tu casa sea casa de oración. Es muy importante o muy conveniente que en tu casa tengas un lugar, si puede ser un lugar exclusivamente dedicado a la oración, que tengas un lugar que solo esté destinado a orar. Ese lugar es para ir a orar. Eso es lo ideal. Y si no te es posible eso, que tengas un lugar en casa que sea muy apropiado para la oración. Que lo tengas muy bien preparado para que se ore allí bien. Vamos a dar otro paso más, querida alma contemplativa. Hasta ahora estamos hablando de los lugares exteriores, el templo, la casa de los contemplativos, los lugares de oración en las casas de los seglares. Pero ahora vamos a hablar de la principal casa de oración que existe. La principal casa de oración que existe es tu alma. Las casas de oración externas de las que hemos hablado hasta ahora de nada servirían si no es para que en nuestra alma edifiquemos una casa de oración. El designio de Dios para nuestras almas es que sean morada de Dios, que Dios more en ellas. Y en el cielo viviremos constantemente en oración, las 24 horas del día. Entonces, también aquí en la tierra tenemos que ir dando pasitos para
que nuestra alma sea un lugar constante de oración, donde Dios habite y donde se hable constantemente con Él. Para que tu alma sea casa de oración, hay dos cosas que tienes que hacer. Evitar lo que te saca de la oración, evitar lo que te hace mundano, evitar en tu alma lo que te centra en las cosas que no son Dios. Evitar lo que te disipa y fomentar lo que te recoge. Si un alma se esfuerza y cuida el evitar lo que le disipa y fomentar lo que le recoge, realmente cada vez su alma será más casa de oración. Realmente cada vez vivirá en una oración más profunda. Estamos llamados a vivir en un estado de oración constante, que incluso haciendo las actividades del día permanezcamos unidos al Señor, unidos a María en nuestro corazón. Esto es posible. Es posible vivir la oración continua. Es posible estar haciendo otras actividades, pero que nuestra alma permanezca en oración. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.